Todos bienvenidos una vez más al canal de Tarot Cotidiano. Es rara verme la cara sin barba, hace bastante que no me la veía afeitada, pero bueno, sigo siendo el mismo de siempre, el mismo RD de siempre, con gusto por la polémica y bueno, encantador. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante, no es tan polémico, pero siempre hay un debate alrededor de esta temática que es respecto de las cartas invertidas. Ya es de noche y este tema también me gusta, lo voy a acompañar con esta rica cerveza holandesa con unas papitas. Sobre las cartas invertidas está la creencia bastante popular y arraigada de que solamente representan aspectos problemáticos o situaciones negativas o conflictivas. A raíz de esta concepción es que mucha gente decide no utilizar las lecturas. De hecho, hay muchos autores que rechazan la utilización de las cartas invertidas justamente por considerarlas un aspecto innecesariamente negativo o problemático. Si bien es cierto de que muchas veces las cartas invertidas señalan situaciones que no son tan fáciles, que no son tan copadas, ya ha sido un tema bastante elaborado y trabajado por diversos autores estadounidenses y se ha podido extraer mucha más riqueza e información que estos meros lugares comunes de lo problemático, el obstáculo o lo negativo en la tirada. Vamos a hacer un poco de historia. El concepto de las cartas invertidas se retrotrae a finales del siglo XVIII con Eteila. Van a ver generalmente que muchos libros de tarot, como lo pueden encontrar en la obra de Eliphas Levi, Arthur White, Jodorowsky o alguno que más o menos toque la cuestión histórica respecto del tarot, que no suelen tener a buena consideración a Eteila y generalmente se lo ningunea llamándolo como el peluquero de París. Eteila, digamos, para reconocer el lugar que tuvo dentro de la historia del tarot, él fue el primero en conceptualizar la práctica del tarot como cartomancia, como uso oracular, tal cual como la conocemos en la actualidad. Hay que recordar que a finales del siglo XVIII, a finales de 1700, entre 1780 y la Revolución Francesa, una década después, autores como Antoine Cœur de Bellat y Eteila empezaron a sistematizar a través de una obra escrita el contenido del tarot. Como ya un poco mencionamos en el primer Derribando Mitos, cuando hablamos del tarot egipcio, Cœur de Bellat un poco lo conceptualizó desde un lado histórico, digamos más, quizás no tan orientado a la práctica cartomante tal como la conocemos en la realidad. Por otro lado, Eteila, si bien, digamos, en cuanto a lo mitológico, se alimentó bastante del contenido de la obra de Cœur de Bellat y de Melef, se especializó, digamos, en construir o asentar las bases de lo que es básicamente la práctica de tarot tal como la conocemos. Él era un cartomante que ya venía trabajando con las cartas de Piquet, una versión reducida de las cartas tradicionales francesas, y luego empezó a explorar a partir del tarot, que él lo denominó el libro de Thoth, justamente por recoger esta idea instalada por Cœur de Bellat un par de años antes, de que el tarot proviene de Egipto y que de hecho se trata del libro de Thoth. Y sacó una serie de libros orientados específicamente a lo que es la práctica, que básicamente en su obra lo que hace es sistematizar significados para las cartas y estructuras de tirada, lugares, posiciones que cada carta va a ocupar y qué significa dentro de esa posición. Eteila sentó las bases de la práctica de tarot tal como la conocemos y creó el primer manual para aprender tarot. Es el primer tarotista profesional, lo podríamos decir, y el primero en sistematizar una educación y un sistema de enseñanza con respecto al tarot. Creó su propia escuela de interpretación del libro de Thoth. Tuvo una gran cantidad de seguidores que han ido ampliando y diversificando y especializando también la obra de Eteila. Eteila no solamente fue pionero en eso, sino que también fue pionero porque al asignar distintos significados a las cartas, él conceptualizó que una carta tenga un sentido al derecho y un sentido invertida. Todos los que escriben y enseñan tarot le deben bastante a este señor, que no fue peluquero tampoco. Eteila fue el primero en escribir un libro de tarot donde le dio una veracidad histórica, creó su propio mazo de cartas, tuvo una serie de seguidores y dio todo un sistema de interpretación que contiene la interpretación de las cartas
Yo no sé si le suena a una persona de la actualidad, pero bueno, deberían leer la vida del tarot de lo que esta persona dice respecto a este hilo y cómo los contenidos, cómo las semejanzas y los paralelismos son bastante similares. Sí, parece que me afeito y me pongo como más malo que antes. Claramente me irrita no tener barba. También hay otras personas que rechazan la implementación de las cartas invertidas por considerar de que si el tarot constituye un libro, uno no leería un libro de revés. Lo cual es un argumento bastante pavo, porque el tarot no es un libro, es un mazo de cartas ilustradas y como tal no tiene palabras, salvo los títulos de algunas cartas, principalmente de la corte y de los arcanos mayores en los tarots históricos. De que uno no lo puede leer al revés. Vamos a ver de que el tarot estando invertido, quizás por más que uno se deslinde de estas concepciones o pautas de interpretación de las cartas invertidas como algo negativo, sí visualmente pueden ofrecer otras ayudas y otras guías con respecto a cómo interpretar una lectura. Básicamente el tarot no es un libro, es un juego de cartas y como tal, digamos, la clave de este juego de cartas es que sirva como disparador del contenido del inconsciente a través de las imágenes, los patrones, las formas que se generen en la constelación de cartas. Así que deberíamos destacar que es más importante la imagen que gatilla el sentido o el significado de nuestro inconsciente, más que atenerse a si tiene sentido que una imagen esté invertida o no invertida. Más recientemente, algunas autoras estadounidenses como Mary Greer y esta otra, ¿cómo se llama? Y Joe Kunin, ambas con perspectivas si bien divergentes pero llegando a conclusiones muy similares, han lanzado dos libros distintos orientados específicamente a lo que son las cartas invertidas. Mary Greer lanzó su Complete Book of Tarot Reversals y en él la autora nos explica un poco el sentido de las cartas invertidas a través de la carta del colgado. Bueno, ¿cuáles son los significados que esta carta puede tener? Un bloqueo, porque el colgado está atado de esa situación, no puede salir por sus propios medios. Un cambio de perspectiva, otra forma de manejarse dentro de una situación, dentro de un contexto, un significado más alternativo, más espiritual. E incluso mismo algo orientado al inconsciente personal. Y a través de esta conceptualización con la imagen del colgado, ella, digamos, hable bastante lo que es el panorama de interpretación de una carta invertida. Para que ya no sea solamente algo negativo o un problema o un obstáculo, sino mucho más y principalmente orientado a un cambio del foco desde la afuera, que es lo que nos mostraría las cartas al derecho. Ay, Silvia, no, Silvia. Sino más bien a un plano más interior o personal o inconsciente, que es lo que nos mostraría las cartas invertidas finalmente. Sobre esto, John Kunin en su libro, que creo que es Tarot Reversa, lo estoy poniendo en la imagen pero no me acuerdo del título en este momento. Los vecinos. En su libro nos explica las cartas invertidas como un flujo de energía, donde cuando está el derecho vemos que la energía está en armonía, está en su aspecto visible o manifestado, y en cambio vemos como las cartas invertidas tienden a mostrar por un lado, cuando esta energía empieza a declinar, a decaer y entra en un aspecto poco visible o inconsciente. Cartas invertidas nos pueden mostrar al contrario justamente cómo este
flujo de energía empieza a crecer hasta manifestarse. Básicamente nos lo muestra como un proceso donde la carta, o lo que podemos conocer de la carta del derecho, nos va a mostrar como los dos extremos o el movimiento de esta energía manifestada. Es interesante cómo con este contenido no solamente es un poco innecesario o limitado de quedarse con el concepto de que las cartas invertidas representan algo solamente negativo o dañino para la situación. Al contrario, tiene una enorme riqueza que nos amplía un montón el panorama de la lectura y la interpretación cuando estamos en una sesión. Ay, por Dios. Ay. Un poco también lo que pasa con las cartas invertidas es que mucha gente, digamos, que ya de por sí tiene dificultad para integrar pautas de interpretación de 78 cartas, también a la hora de invertir o leer invertido, significaría integrar otras 78 pautas de interpretación, que puede llegar a un nivel bastante exorbitante si uno se pone como bastante estudioso o analítico de cada carta. Pero aquí lo importante básicamente sería como el darse cuenta de que en realidad, así como una carta del derecho no necesariamente tiene que tener un montón de significados, sino una función muy particular dentro de una lectura, también las cartas invertidas pueden tener simplemente esta función particular en una lectura, donde no venga a mostrarnos tanto contenido desconocido, oculto, inconsciente, etcétera, 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 sino más bien a veces mostrarnos un cambio de perspectiva o de movimiento de flujo de energía, o a torcer un poco el significado o el contenido de esa carta dentro de esa lectura, pero nada más. Yo aconsejo mucho el usar cartas invertidas porque amplía mucho el vocabulario. De la misma forma que también aconsejo leer con todo el mazo y no solamente con los 22 triunfos. Ampliar el vocabulario va a ser lo que ayude y permita tener una lectura mucho más rica, mucho más completa y significativa para el otro. Y que no termine siendo algo vago y abstracto. La zona común donde uno habla un montón de pavadas y queda bien siempre, sin decir nada bajado a tierra básicamente. Vienen a completar el panorama de las cartas al derecho. Entonces, yo les aconsejaría que se animen a utilizar las cartas invertidas, que indaguen, que vean en estas dos autoras qué información pueden obtener. Desgraciadamente están en inglés ambas, pero si uno puede traducir aunque sea como lo esencial de ambos libros y no tanto el carta por carta, les ampliaría mucho la visión. Y si no, bueno, toman un taller conmigo de cartas invertidas. Eso es todo por hoy, muchas gracias por vernos. Como siempre, si les gustó, compartan, pongan me gusta, suscríbanse, manden sus dudas, preguntas, devoluciones, amenazas de muerte, por favor, no veo a nadie amenazando de muerte. Bueno, no es una amenaza de muerte, pero sí hay mucha gente disconforme con el derribar el mito del origen egipcio del tarot. Bueno, sobre eso, cuando me respondan con algún argumento que cambie mi parecer, ahí charlaremos más seriamente. Nos vemos la semana que viene. Silvia. Nos vemos la semana que viene. Besitos.